Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... El presidente Abinader declaró antes de ayer, lo recoge la prensa de ayer muy destacado, que el gasto del gobierno es de calidad y que ellos, los gobernantes actuales, analizan cada peso que se gasta y que nadie puede hacer nada malo. Eso es mentira, es una gran mentira. Y entonces el que habla mentira se torna mentiroso. Podría decirse que hay que respetar la figura presidencial, pero lo primero que tiene que hacer un presidente es respetarse a sí mismo y hablarle la verdad al pueblo. Hay muchas modalidades de derroche, de dispendio del gasto público y de corrupción en el gasto público. Independientemente de que se hayan erradicado algunas prácticas de la administración anterior. Hay que examinar el enorme gasto en publicidad innecesaria que todavía predomina en muchos medios y de muchas instituciones del Estado que no necesitan hacer publicidad. La propia presidencia de la República, el volumen es enorme. El propio presidente está haciendo anuncios, él. Y hay que ver entonces todos los gastos en los espectáculos, en los shows mediáticos. De eso hemos venido hablando, insistiendo, pero no hay reacción. Y además el gasto en publicidad de un gobierno, que incluye mucho en periódicos, en televisión, en radio, en espacios de productores, en comentaristas, tiene un componente adicional perverso, que es una modalidad de censura, que imponer, estimular la autocensura, porque personas, medios, empresas que reciben mucho dinero de publicidad del gobierno están agarradas por el bozo, por no decir por el pichirrí. Pero además hay muchas botellas viejas y nuevas, y en el caso de la sede se han hecho múltiples denuncias alrededor de eso, sin reacción oficial, sino con justificaciones. Demasiadas exenciones que no se justifican, de grandes empresas que obtienen grandes ganancias y que ya no necesitan ningún estímulo. Un presupuesto escandalosamente abultado asignado al Congreso de la República, el Congreso de los barilitos, de los cofrecitos, de las fundaciones, de las exoneraciones. Ahí hay una complicidad partido-presidente, partido-gobierno. Muchos sueldos de lujo todavía y no hay un tope, no hay una regulación de esto. Hay sueldos de más de 1 millón, incluyendo el del Banco Central, el gobernador del Banco Central. Pero hay más y eso es sencillamente escandaloso. Subsidios a negocios privados en campos tan delicados como la salud, la educación y otras vertientes de las políticas públicas. Grandes pérdidas en la transmisión de energía que no se remedian, que la dejan pasar. Y el gobierno subsidiando el sistema eléctrico, está subsidiando a la vez por el peso que tiene en la generación de energía el sector privado al sector privado. Y eso en un presidente empresario, pero raya en el tráfico de influencia, en la protección a su clase. Financiamiento a partido, pero manteniendo al mismo tiempo
la permisibilidad de que se financien por la vía privada y con impunidad en el financiamiento del narcotráfico. Dígame si ahí no hay un derroche, una u otra cosa. Aparte, ¿qué partidos? Un manejo turbio de la fórmula de los combustibles, ahí no hay transparencia. El robo del peaje sombra, intocado. Por ahí se va una enorme suma de dólares. Pero hay también subsidios encubiertos. Por ejemplo, a Barrigol no se le cobra el agua de la presa de Atillo. No se le cobra. Y eso es derrochar recursos naturales muy valiosos. Entonces nada de eso se debería permitir. Nada de eso se debería permitir. Pero además, subsidio enmascarado a Falcondo, años, y este gobierno ha seguido la misma práctica sin cobrarle los pasivos ambientales, sin obligarlo a pagar los compromisos que tiene con la comunidad. A su decisión. A eso se agrega un endeudamiento externo que favorece al sector privado en todo lo relacionado con la modalidad de las privatizaciones vía alianza público-privada, que también es una manera de usar la capacidad de endeudamiento del Estado para favorecer a la empresa privada. Y un manto de protección a una gran parte de la corrupción pasada, reciente incluso, en ministerios, en direcciones, en alcaldías. Lo hemos puesto los ejemplos, por ejemplo. Hay que ver lo que hizo Roberto Salcedo en 14 años. Y un alto dirigente del PRM, que se llama David Collado, no hizo nada para recuperar ese dinero, ni para sancionar el hecho. Igual está haciendo la nueva incumbente de la alcaldía de la capital, Carolina, la hija de Hipólito. Pero además hay funciones que no les corresponden a determinadas entidades y que la están haciendo. Y eso es derroche. Obras públicas, operativos médicos. Imagínense ustedes. Pero eso es un ejemplo. Obra pública, el Ministerio de Obras Públicas tiene casi el mismo modelo del PENCO, en publicidad y en todo eso. Entonces, que no venga con ese cuento, porque cuando al mal en sí se le agrega la mentira sobre el mal, eso indigna mucho más a la gente. Téngola en cuenta, señor presidente. Pausamos. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer